8:16. Está en línea Fabián Calle, él es analista internacional. Vamos a conversar, bueno, de esta extensa y compleja agenda en un día, el de hoy, en donde por primera vez en la historia contemporánea un expresidente francés, Nicolas Sarkozy, ingresa en la cárcel, el día también en que por primera vez en su historia una mujer asume la primera magistratura de Japón, y un día en donde J.D. Vance por 2 días ya está en Israel en un contexto absolutamente delicado de una tregua no tregua. Digo esto como una cuestión de contexto general. Fabián, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo está? Buen día. Bien, bien. Bueno, primero que nada, Medio Oriente, con una tregua que no parece sostenible, con una organización terrorista criminal como Hamas, que insiste en accionar y fundamentalmente ir sobre las fuerzas de defensa de Israel. De hecho, hace 48 horas mataron a 2 integrantes de la misma. Bueno, nada, quiero escuchar tu lectura al respecto de todo esto. Bueno, más que es un cesar-fuego, digamos, ¿no? Muchos medios lo vendieron como un proceso de paz. Si tenemos suerte, es un cesar-fuego. Ese es el primer punto que hay que tomar en cuenta. Se ha hablado de cosas grandiosas, de Medio Oriente, del inicio de una nueva época. Por ahora es la fase 1 de 3 fases limitada a Gaza, ¿no? Entonces hay que ponerlo en su contexto. Lo segundo es que hay varios actores que no tienen mucho interés en el cese al fuego, ¿no? Por ejemplo, hay pequeñas milicias anti-Hamas o que disputaban el poder a Hamas cuando pensaban que Hamas iba a ser exterminada, que han sido abandonadas, digamos, ¿no? Y esas milicias tienen incentivos a provocar algún incidente que genere que Israel vuelva a entrar. Después están el propio Hamas, que dice que Israel viola las líneas de repliegue. Después está Israel, que dice que Hamas penetra las líneas de repliegue. Entonces hay un gobierno como el de Netanyahu que firmó el cese al fuego a regañadientes porque le está provocando una crisis de gabinete, ¿no? Modric, uno de los 2 partidos más duros que tiene la coalición de Netanyahu, anunció que tiene toda la intención de provocar una crisis de gobierno. Creo que acá la garantía que hay que no va a romperse de todo el cesar fuego es del lado de Israel, la fuerte presión de Estados Unidos, que ya tiene bastante agotada la paciencia con Netanyahu y su gabinete, y del lado de Hamas, bueno, Qatar, que tiene un rol clave en el financiamiento y en la propaganda de Hamas, Turquía y Egipto, ¿no? Creo que las garantías externas ejercen la suficiente presión para que esto no se desmadre del todo. Sí, habrá que ver porque en definitiva yo no sé cuál porcentaje de la población de Israel hoy piensa así. Yo lo que veo, por lo menos los que se expresan en redes, han quedado profundamente en una profunda dificultad emocional para entender que alguna vez puede haber un acuerdo con Hamas, ¿no? Bueno, obviamente el 7 de octubre del 23 ha sido un hecho absolutamente traumático, y al mismo tiempo la reacción de Israel le ha llevado no solo a un aislamiento internacional, sino cuando uno mira las encuestas de respaldo de la sociedad americana a Israel, la verdad que los números son, o sea, hoy el 60% de los que se declaran demócratas cuestionan Israel. El Partido Republicano menos, pero son cifras que cuando uno lo promedia, más del 40% de los americanos están más cerca del reclamo de palestino que de Israel, cosa que jamás sucedió. Claro. Entonces creo que Israel, no la población, que tiene que manejarse con cuestiones emocionales, y no le vamos a pedir a la sociedad que sean estadistas, digamos. La sociedad tiene
funciona con flujos emocionales no racionales muchas veces. Pero los decisores tienen que saber que Hamas hizo una atrocidad indescriptible, pero que la comunidad internacional, y más que la comunidad internacional, Estados Unidos, o sectores importantes de Estados Unidos, la prensa y la opinión pública, piensan que el manejo que hizo de la cuestión humanitaria en Gaza fue bochornoso, ¿no? Entonces, Hamas carga una mochila pesadísima por lo que hizo, pero Israel también, digamos, ¿no? Es como una disputa de a ver quién hizo peor las cosas o quién cruzó más líneas rojas. Y en esos escenarios hay incentivos a parar la pelota, porque ninguno le puede dar lección de moral al otro, digamos. De cualquier manera tengo la impresión, por supuesto visto desde acá, que la capacidad propagandística de Hamas es fenomenal, realmente es fenomenal. No, la batalla mediática, cuando uno la sigue, excepto los primeros días, primeras semanas, hasta primeros meses, que el foco estaba en la masacre del 7 de octubre, después la balanza se fue inclinando, primero porque Al Jazeera y otras cadenas árabes son muy activas en defender a dos, las cadenas liberales o progresistas de Europa y de Estados Unidos han sido muy críticas de Israel. No apoyan a Hamas, pero le pegan duro a Israel. Y después, porque la verdad el gabinete de Netanyahu tiene al menos dos ministros que, digamos, cada vez que hablan es la mejor propaganda para Hamas, ¿no? Sí, o sea, sin duda. Uno escucha a Modric o Ben Gvir, y vos decís, estos tipos, la verdad que si yo fuera jefe de propaganda de Hamas, les pongo una webcam las 24 horas para que lo sigan, digamos. Bueno, ahí hay todo un tema, realmente como el rol que cumple Qatar, el rol que cumple el emir de Qatar, el financiamiento y una serie de cuestiones, ¿no? A mí no deja de sorprender. No, Qatar es un jugador que está en todos los tableros, digamos, ¿no? Desde regalarle el avión presidencial a Estados Unidos, desde ser uno de los principales aportantes externos de universidades, las mejores universidades americanas, de una cadena como Al Jazeera, que se compró CNN, vos pones Al Jazeera en inglés y básicamente se compró CNN, ¿no? Son todos ex periodistas de CNN, claro. Perfecto inglés, corresponsales en todo el mundo, juegan en todos los tableros, ¿no? O sea, la verdad que la presencia de ellos es masiva. Tienen la principal base militar aérea de Estados Unidos en el Medio Oriente. Trump humilló a Netanyahu cuando le puso el teléfono para que le pida perdón en persona al emir de Qatar. La verdad que Qatar y crecientemente Turquía son dos actores con que Israel va a tener que lidiar cada vez más, y la verdad que va a ser complejo, porque a su vez entre ellos dos están muy asociados a nivel político, a nivel militar, a nivel de hecho el emir de Qatar, su guardia pretoriana son soldados turcos que envía Erdogan. Entonces ahora Turquía va a estar, ya está en Siria, o sea, fronteriza por primera vez de Israel, y ahora también va a tener contingente de tropas en Gaza, ¿no? Turquía es un actor que además es miembro de la OTAN, por lo tanto a Israel no se le puede ocurrir alguna de sus operaciones militares que periódicamente vuela algo por el mundo, porque ahí tendría un incidente diplomático no con Turquía, sino con la OTAN. Claro. Te llevo al otro escenario, el escenario europeo con Ucrania. Hace minutos se conoció que en un diálogo con líderes europeos, Zelensky aceptaría iniciar un alto el fuego y negociación sobre las actuales líneas del frente. Yo creo que ahí hay un
crónica de un proceso anunciado, digamos, ¿no? Yo creo que pasado el verano, pasado medianamente el clima más benigno, va a haber incentivos geográficos, pero sobre todo incentivos políticos estratégicos para un cesar fuego. Ucrania, la verdad que ha hecho una guerra gloriosa en términos épicos de resistencia, de empeño, de lucha, de hacerle pagar a Rusia un costo descomunal, pero bueno, en las guerras de desgaste lo que impera es la infantería y la artillería, ¿no? Y Rusia tiene amplísima ventaja en los dos. Occidente se ha especializado en armas muy sofisticadas, muy caras y en escasas cantidades, y esta guerra ha demostrado que hay sistemas de armas más baratos y masivos, ¿no? La artillería, los drones, y Rusia por esa capacidad de militarizar su economía, que después la va a pagar, ¿no? Cuando termine la guerra, el frenazo va a ser complicado. Sí. Pero una sociedad que se banca 1 millón de muertos y heridos, que se banca sanciones internacionales, que logra militarizar su economía para multiplicar la producción de armamento exponencialmente, más el respaldo de China, bueno, en el campo de batalla, día a día, metro a metro, se va notando. Rusia también tiene incentivos, no sabe que la industria petrolera está siendo muy castigada con los drones y todo lo que está haciendo Ucrania. Y Estados Unidos tiene el incentivo de abrir un canal de diálogo con Rusia para alejarla todo lo que se pueda de China, ¿no? O sea, una de las mayores catástrofes geopolíticas para Estados Unidos ha sido por torpezas americanas, especialmente desde la administración Obama, de la administración Biden, ir empujando, también de la administración Bush hijo, ir empujando a Rusia cada vez más en manos chinas, ¿no? Y para China es todo negocio, comida barata, gas barato, petróleo barato, y que Rusia los entretenga a los americanos en Europa mientras ella focaliza en Asia, ¿no? Yo creo que Rusia tiene incentivos a un cesar-fuego, no de urgencia, porque se siente ganador en el terreno. Ahora, pero en lo estratégico, yo creo que lo diplomático... Lo que me pregunto, me pregunto viendo los datos, ¿cuán ganador se siente en el terreno una nación que alguna vez fue considerada la segunda potencia mundial, cuando a 1.300 kilómetros de su frontera común le impactan con drones y le destruyen su estructura económica? Yo digo, los analistas de la OTAN se deben estar haciendo un picnic, no hay capacidad en ningún punto de... Obviamente, si uno parte del objetivo que tenía Putin y los mandos militares rusos de una campaña de menos de un mes, esto es una catástrofe. Bueno. Es una catástrofe desde todo punto de vista. Ahora, en el proceso mental ruso, que no es el nuestro, imagínate lo que sería un país de Occidente que pierde 1 millón de personas, ¿no? Sí, sí. Estados Unidos en 10 años de Vietnam perdió 55.000, y fue un trauma colectivo de décadas. Un trauma de décadas. Ellos llevan en una guerra por opción, de agresión, además, y sin ninguna mística atrás, porque la verdad que fue todo bastante salvaje, digamos, en Ucrania mía. Estamos hablando de 1 millón de muertos y heridos, digamos. Entonces son sociedades que a Occidente le cuesta procesar. Ahora, en el terreno, en lo muy táctico, hace ya casi 2 años que Ucrania retrocede todos los días un poquito. Ahora, a nivel táctico, Rusia avanza muy lentamente, dejando sangre y recursos al por mayor, pero lo que sabe la diplomacia rusa es que la OTAN se amplió. Se sumió Finlandia, se
como Suecia, se está rearmando Alemania, se está rearmando Europa, y que tampoco quieren quedar en manos de los chinos, digamos. China y Rusia han sido rivales estratégicos durante casi 1000 años, desde los zares hasta hoy. Hasta hoy no, hasta hace unos años. Entonces me parece que todos tienen incentivos, algunos estratégicos, otros más tácticos, pero todos, Estados Unidos, Ucrania y Rusia, que son acá lo importante, más allá de Europa, incentivos a al menos un cese al fuego, ¿no? Después el proceso de paz tiene otro... Sí, en realidad... Otro precio y quizás nunca se dé. Lo que vos decís de comprender el pensamiento ruso, yo siempre que veo estas cifras, y esto me acuerdo de una escena de la última noche de Boris Grushenko, extraordinaria película de Woody Allen, cuando él, que es un cobarde redomado, es impulsado fuera de la dacha por su madre, que lo manda a morir por la madre Rusia, ¿no? Bueno, y además hay que entender que Rusia es un país que dejó 28 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos 500.000, Rusia 28 millones. O sea, y hizo el desfile de la victoria, se quedó con media Europa. Ahora, si vos mirabas, las ciudades rusas estaban destruidas, las sociedades arrasadas. Sí. Entonces, vos decís, no, ¿cómo que tan eufórico ganaron, de vanagloria? Bueno, son así, digamos. O sea, como suele decirse, es lo que hay. Bueno, claro, bueno, son culturas, son formas de ser. Una vez lo dijo Trump y la prensa se enojó cuando dijo, los rusos derrotaron a Napoleón y quemaron mitad de Rusia para derrotarlo, perdieron decenas de millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Son así, Ucrania no lo va a derrotar, ¿no? Entonces se le saltaron el New York Times, el Washington Post, le saltaron todo al cuello. Pero bueno, es un hecho fáctico que es una sociedad y un pueblo que está predispuesto a enormes sacrificios, aún por errores tácticos militares o estratégicos militares como el cometió Putin en febrero del 22. Sí. Bueno, de hecho, me parece que la lectura final es que evidentemente hay tablas, ¿no? Por las razones que fueren, al costo que fuere, y vos entendés que esto abre un capítulo por lo menos para un cese el fuego. Te pregunto por último, para cerrar toda esta cuestión, bueno, Trump, que actúa en modo imperatore, claramente, tiene asediado al gobierno de Venezuela. ¿Vos crees que va a haber una penetración efectiva norteamericana como ocurrió en su momento en Panamá o que la presión es para que las Fuerzas Armadas se den vuelta y lo terminen entregando a Maduro? Mira, al principio las cantidades movilizadas hacían poco probable una penetración, ¿no? Estábamos hablando de 4.000, 5.000, 6.000 marines. Ahora cuando vos mirás el despliegue de ahora, hay una fuerza expedicionaria de marines que son 22.000 hombres, hay la Airborne 82 del ejército americano. Se está juntando una masa crítica ya no de 6.000, sino de más de 30.000, lo cual no implica la invasión de Venezuela, ¿no? Como la operación de Irak. Pero ya esto no es meramente aeronaval, aviones, destructores, submarinos, hay una masa crítica grande, y cuanto más se amplía esa masa crítica, el no hacer nada se transforma cada vez en un mayor papelón. Sí, una claro. cosa que vos mandes 2 destructores, fundas 4 o 5 lanchas, y en diciembre te retires. Y otra cosa que vos repliegues un cuerpo expedicionario de los Marines, que se usan muy pocas veces, se movilizan. F-35, yo creo que se le está dando tiempo a sectores internos de Venezuela para que entreguen a las 5 o 6 personas que reclama Estados Unidos. Y si no se logra eso, yo creo que va a haber algún tipo de acción violenta, digamos, ¿no? Yo lo veo más como, por eso te decía Panamá, lo veo más como el tema Panamá, una intrusión rápida, un descabezamiento y una salida. A ver, lo que creo que tiene que tener claro Trump
y Rubio, que fue el que ganó esta pulseada para ser duro con Maduro y no seguir negociando por abajo, como proponía Grenell y otros del lobby de negocios petroleros con el chavismo que hay en Estados Unidos, es que no hay retorno, ¿no? O se hace algo fuerte o todo esto se transforma en un meme para el WhatsApp, ¿no? Sí. O sea, creo que llegaron cruzaron el Rubicón. Tal cual, ¿no? Tal cual. Bueno, como siempre, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. Gracias, buena semana. Bueno, Fabián Calle, analista internacional, cerramos este bloque, 8:37.